Vamos a continuar con nuestro libro de Filipenses. Yo sé que se hizo un poco de avance en el libro de Filipenses, especialmente en el tiempo en el que estuve delicado de salud. We looked at the introduction to Philippians. Y creo que hicimos la introducción de Filipenses. We talked about the general theme of the book. Hablamos básicamente de la parte general del libro. Book is called the Book of Joy. Y este es el libro llamado el libro del gozo. We're going to discover that as we go through this book. Y vamos a ir descubriendo esto mientras vamos escudriñando el libro. There weren't any serious doctrinal issues or heresies going on in this book. Creo que acá no tenemos tantos problemas con doctrinas o cosas que Pablo tenía que lidiar. But there was some kind of personality conflicts. Pero sí vemos en esta carta un problema entre dos personas. Now, some of you probably understand what personality conflicts are. Y yo creo que tú entiendes perfectamente cuando hay este problema de personalidades. Some of you have been involved in that. Y yo sé que algunos incluso se han visto involucrados en esta contienda de personalidades. Maybe it was nothing you did, but people just kind of felt that way with you. De repente tú no hiciste nada, pero simplemente a alguien no le cae tu personalidad. Or maybe it was you. O de repente eras tú el problema. I've never had that problem. Yo nunca tuve ese problema. Gracias, Señor, no tuve. I lied. Lord, forgive Estoy me. mintiendo, perdóname. But no. Pero I- no. I've had personality conflicts with people. He tenido estos conflictos de personalidad con algunas personas. Sometimes I don't know why, A veces no lo sé, no lo entiendo, but it happens. pero igual pasa. We're going to meet two ladies later on in this book that's having a little bit of a conflict. Más adelante en el libro vamos a darnos cuenta que hubieron dos mujeres que tuvieron un conflicto. But to start this book, we're going to be looking at just the first two verses. Pero para empezar este libro vamos a dar énfasis a los dos primeros versículos. So the name of this sermon is, El nombre de esta enseñanza es, now in English, I guess in Spanish too, there is what's called alliteration. creo que en inglés y en español tiene una traducción literal. Servants, saints, and salvation. Siervos, santos y la salvación. Tommy, notice I did two verses, just didn't stay in one. Yami, tú sabes que ahora hice dos versículos en lugar de uno. Qué gran avance, ¿verdad? Sometimes A veces I do spend a little bit of time long on one verse, maybe me paso de tiempo estudiando solo un versículo. maybe 2 or 3 classes. A veces me tomo 2 o 3 clases en estudiar solo un verso, The Bible is like a diamond and gold mine. porque quiero que entiendan que la Biblia es como un diamante, como una pieza de oro. The more you dig, the more you Más y find. más que tú escudriñas y te sumerges, más encuentras. That's why I'm always encouraging you folks to read your Bible on a regular Es basis. por eso que yo siempre te animo a ti, iglesia, que puedas leer tu Biblia de manera regular. Because you can't enjoy the blessings of the Bible unless you read the Bible. Porque tú no vas a poder experimentar las bendiciones de la Biblia a menos que leas la Biblia. I know there's some tough places like Leviticus, Yo sé que hay algunos lugares complejos de la Biblia, como por ejemplo el libro de Levítico, when they have the long list of names. que tiene una larga lista de nombres, But sometimes in those long list of names is a hidden gem. You never realize it. pero a veces en esa larga lista de nombres tú te das cuenta que hay algo interesante. So let's start this message. Así que vamos a empezar el mensaje. When was the last time you actually wrote a written letter? ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente escribiste una carta a puño y letra? In the last year? ¿Fue el año pasado? 2 years? 2 años? 5 years? 5? I just saw one person only over here. Creo que solo vi una persona levantar su mano. Now, my background, obviously, because I am as young as I am, Obviamente, en mi pasado, como ustedes se dan cuenta, soy una persona muy joven, I used to write letters. solía escribir muchas cartas. In America, it's easy to send a letter. Y en Estados Unidos es muy fácil enviar una There's carta, a comprehensive mail system in America. porque hay todo un sistema de postal que tú puedes poner tu carta y va a todas partes. Every city has a post office you can go to and mail things. Y todas las ciudades en Estados Unidos tienen un servicio postal en donde tú puedes o recibir o dejar tu carta.
Every home has a mailbox where it can be delivered to. Cada casa tiene una caja de postal en donde tú vas a recibir tu correo todos los días. Because I notice here in Cajamarca, there's no real mail system. Y yo sé que aquí en Cajamarca no hay un sistema real de postal para enviar cartas. It's sometimes O hard, correos. hard for them to deliver things because they can't figure out where you live. Y así que acá es un poco difícil incluso de enviarte documentos de un lado a otro o cartas. ¿Por qué? Porque no especifican bien la dirección o no te llega realmente. So my culture in America, we used to write letters. Pero en la cultura de los Estados Unidos, nosotros solíamos escribir muchísimas cartas. Now, folks near my age, probably here in Peru, did the same thing. Y obviamente los que están más o menos a mi línea temporal de tiempo pueden entenderme porque yo sé que en ese tiempo, como no habían teléfonos, se escribían cartas. But I'll bet you people here that are 40 and under probably never wrote a letter. Pero yo creo que aquellos que ahorita están entre sus 40 años a menos, nunca han escrito una carta que han enviado a otro lugar. Notice I say wrote a letter. Y yo lo vuelvo a repetir, que hayan escrito mean- una carta, puño y letra. No hablo de computadora, de tipear una carta. No. No. You know, so thing is, I actually hand wrote the letters. En realidad yo me tomaba el tiempo de escribir la carta a mano. Now, why I was able to do that was I went to school, to a Catholic school, La razón del por qué solía hacer esto es porque yo fui a un colegio católico they taught us only script. y ellos nos enseñaban a escribir a mano corrida. It wasn't until I was like in what we call the 5th or 6th grade in the United States when I was no longer going to the Catholic school where we learned to print. No fue más o menos hasta el quinto o sexto año en el que realmente nos enseñaron a escribir imprenta. But we still physically wrote those letters. Pero yo hasta el día de hoy me gusta mucho escribir cartas. In Paul's day, it was no different. Pero en el tiempo de Pablo no había mucha diferencia. If you sent a letter, it needed to be hand delivered. Si tú enviabas una carta, tenía que ser entregada por una persona. Someone trustworthy who needed to carry it and deliver it to the destination. Y la persona que llevaba esa carta tenía que ser una persona de muchísima confianza. Now, I want to share a few famous letters Voy a compartirles alguna de las cartas más famosas because it's kind of a lost art. porque creo que ha sido un arte que se ha perdido. This was written by a Major Sullivan Balu in 1861. He was in the military. Esta carta fue escrita por el mayor de Sullivan Ballow It was en el año de 1861. It was a deeply moving letter to his wife Sarah. Y esta era una carta profunda que él había escrito hacia su esposa Sara. Written just before the Battle of Bull Run, which was during our Civil War in the United States. Esto fue escrito un poquito antes de la guerra o de la batalla del Bull Run, que fue hecha justamente en su tiempo de su guerra civil que tuvieron. Expressing his enduring love and sacrifice for country. Y él estaba expresando su amor que iba a perdurar por siempre y el sacrificio que él estaba a punto de hacer por su país. Next one I want to share with you is a person you probably maybe have heard of, Esta siguiente carta probablemente tú has escuchado de este personaje Napoleon Bonaparte. y fue Napoleón Bonaparte. He wrote a passive missive to his wife Josephine. Él escribió una carta muy apasionada, muchas cartas apasionadas a su esposa Josefina Filled with longing during his military campaigns. durante todo el tiempo en el que él estuvo sirviendo en los militares. Now, another one was a guy named Winston Churchill. You ever heard of him? Otra carta muy famosa fue escrita por este hombre llamado Winston Churchill. It was tender letters to his wife Clementine. Él escribía dulces cartas, tiernas cartas a su esposa Clementina Showcasing their deep affection. y le mostraba en esas cartas su profundo afecto. Now, when I was in the Marines, Cuando yo estaba en los marinos, in boot camp, en la parte del campamento, the mail was especially important. el correo o la parte de la área postal era muy importante para nosotros. In boot camp, you had no idea what was going on the outside. Porque cuando tú estabas en el área de campamento, tú no tenías idea de lo que estaba pasando alrededor del mundo. In the Marine Corps boot camp, just for example, which is not in the notes there, where our barracks was and everything, no women, all men. Entonces, especialmente que en los campamentos donde ya estábamos prácticamente aislados del mundo, no había ni una sola mujer, todos éramos hombres.
For 2 to 3 months, we never saw a woman. Y por 2 o 3 meses ningún hombre veía rastros de una mujer. A nuclear bomb could have been dropped in New York. We would have never known about it. Obviamente una bomba nuclear fue lanzada y nosotros ni siquiera supimos, Unless the drill instructor told us about it. a menos de que nuestro mayor o nuestro general nos informara. So the only news you got was from the mail you received. Así que las únicas noticias que tú recibías eran las noticias que te llegaban a ti por correo. Email was not invented yet. El email todavía no estaba activo en ese tiempo, This was 1969. porque este era más o menos en 1969. Yes, I'm that old. Sí, estoy ya viejito. So if you remember a time before email, which is instantaneous communication, Así que incluso mucho antes de que existiera el email, porque el email nos ayudaba a comunicarnos de manera un poco más rápida, mail maybe have taken a few days, or a week to get to you from somebody who sent it to you. para que tú recibieras un correo o una carta postal, tú tenías que esperar más o menos entre 3 y 4 días a que llegara a tu destino. I received a letter from a girl I went to school with 1 year later. Pero yo recibí una carta de una compañera que tenía en el colegio, de una amiga muy especial, Sí, sí. un año después. She sent this letter when I was still in boot camp. Y ella envió esta carta cuando yo estaba en el campamento. She was probably someone I probably would have married Esta chica era probablemente alguien con la que yo me podría haber casado. if I saw the letter while I was in boot Si camp. hubiera leído la carta, obviamente mucho antes. And the thing is, I went on leave. In the military, you can go on leave, which is like a vacation. Y en los Estados Unidos, cuando tú sales como un tiempo de licencia, que es como un tiempo de vacaciones, sales del campamento. I went home on leave from the military. Yo salí de esa licencia While I was at home, I went to her address that was on the letter. y cuando estaba en vacaciones, yo fui desesperado a buscar la dirección que había visto en la carta. And she no longer lived there. Pero ella ya no vivía ahí. I never found out where she moved to. Nunca supe a dónde se mudó. Obviously, God had his reason. Obviamente sé que Dios tenía sus razones. Not even the American system mail was not prone to losing mail. Así que incluso en el sistema de postales, ellos no perdían tu postal, a menos que sea un largo tiempo, igual no se perdía. Now we see how important it was for mail in the first century to be hand carried by someone trustworthy. Entonces ahora, mucho más en el primer siglo, era muy importante que tu correo llegara. Entonces es por eso que se enviaba con una persona de muchísima confianza para que este correo no se perdiera. Turn to Philippians 2, verse 25. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, verso 25. Philippians 2, verse 25. Filipenses 2, verso 25. Paul sent the Philippians letter by Epaphroditus. Pablo envió esta carta a los filipenses a través de una persona llamada Epafrodito. It said, "But I thought it was necessary to send you Epaphroditus, my brother, co-worker, and fellow soldier, who is also your messenger and servant to meet my needs." El versículo dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Epaphroditus was a trusted member of Paul's team who ministered to all the churches with him. Epafrodito era un hombre de muchísima confianza para Pablo, ya que era un miembro activo de todos los viajes y todo lo que Pablo hacía en el ministerio. He was one who hand carried the letter to the Philippians. Así que Epafrodito fue la persona destinada para llevar la carta a los filipenses. Okay, let's look at our verses we're going to be studying this morning. Y ahorita vamos a entrar ya a los versículos en los que nos vamos a concentrar el día de hoy. Philippians 1, 1 and 2. Filipenses capítulo 1, versos 1 y verso 2. Probably wondering, how does he get a whole hour sermon out of 2 verses? Y tú te puedes preguntar, Pastor Tony, pero ¿cómo vamos a tener toda una hora en solo 2 versículos? I was told I'm pretty good at this. Pero yo tengo referencias de que soy muy bueno haciendo eso. Let's enjoy these nuggets here. Así que vamos a disfrutar de los nuggets el día de hoy. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos.
Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Señor, Padre y del Señor Jesucristo. Now let's see if we can learn from just these two verses in this letter. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de estos dos versículos. All letters were hand carried back then. Todas las cartas en el primer siglo eran llevadas por una persona. Even Caesar's letters. Incluso la carta del César. You know, when a letter was written from one group to another group, it was always hand carried. Cuando una carta era escrita de un grupo a otro, siempre había alguien, un portero o un cartero que se llevaba la carta. So let's look at these verses now. Ahora vamos a ver estos versículos. Now, who is writing this? ¿Quién está escribiendo esta carta? We read Paul and Timothy. Vemos que los autores de esta carta son Pablo y Timoteo. Paul is the writer and Timothy is companion. Pablo es el que está escribiendo y Timoteo es el que lo está acompañando. In ancient time, all letters introduce themselves in the beginning. En el principio del siglo, cuando tú escribías una carta, tú introducías las personas que escribían la carta desde el principio de la carta. Timothy didn't write the letter as far as author it. Who? Okay. Sorry. Paul o Timoteo. Timothy, no. Okay. Timothy didn't write the letter. Timoteo no fue el que precisamente escribió la carta. I'm going to say it. Timothy didn't author the letter. Voy a corregir. Timoteo no fue el autor de la carta. He wrote the letter. Él probablemente ayudó a Pablo a escribirla. He was Paul's secretary. Probablemente Timoteo fue como un secretario en ese momento. Now, he probably said, Paul, you might want to word it this way a little bit. Probablemente Timoteo estaba ahí diciéndole, Pablo, yo creo que podría decirlo más suavecito, tal vez de esta manera. Because we know that 2 Corinthians, Porque sabemos, por ejemplo, que la carta, la segunda de Corintios, which is not in the Bible, que no está en la Biblia, nope. no está en la Biblia. Well, let me put it this way. There was a letter written between 1 Corinthians Wait a and 2 minute. Corinthians in the Hay Bible. un carro negro, un Suzuki Fronts, que está frente a la iglesia para que por favor lo puedan mover. Gracias. No. Okay. Between 1 Corinthians and 2 Corinthians, there was a letter written. Entonces quiero que sepan que en sus cartas, obviamente en sus Biblias, ustedes tienen primera y segunda de Corintios. And some historians, Pero en realidad, entre primera y segunda de Corintios hubo una carta que se escribió al medio que no se encontró. or should I say theologians basically back Algunos teólogos dicen then, said that, Paul got a pretty little carried away there in that letter. That's probably why it was never put in the Bible. que probablemente esa carta no llegó a todos los destinos y que por eso no fue puesta en la Biblia. So Paul actually authored this letter, but it was written by Timothy, who was the secretary. Entonces, en este caso fue Pablo el autor de la carta y Timoteo el que probablemente le ayudó a escribirla. Now notice what he says about himself in Timothy. Ahora quiero que ustedes noten cómo es la manera en la que él se identifica a sí mismo y a Timoteo. How does Paul identify him and Timothy? ¿Cómo es que Pablo se identifica y cómo es que identifica también a Timoteo? He doesn't use his authority as an apostle Pablo en este caso no está usando su autoridad como apóstol, that he did in other letters, but simply servants. como lo ha hecho en otras cartas, pero en esta carta él simplemente se llama siervo. This letter is being written to a church he loves and has a close relationship with. Esta carta fue escrita hacia una iglesia que Pablo tenía una cercana relación y una gran amistad. This church, we'll find out as we study it, was supporting him for many years. Y esta iglesia, como lo hemos estado estudiando, The church- ayudó a Pablo por muchísimos años, soportó a Pablo económicamente incluso. This church was started by Lydia, a woman, Esta iglesia empezó con una mujer llamada Lidia in 50 AD, en los años 50 antes de Cristo. and this letter was written in 62 AD. Y luego esta carta fue escrita en los años 62, So después de Cristo, perdón. this church has been around for a while, Y entonces esta iglesia estuvo andando ya por un largo tiempo. but it was kind of unique because it was purely a Gentile church. Pero esta iglesia era una iglesia bastante única porque estaba formada en su mayoría por gentiles.
It did not have any Jewish believers. Creo que ni siquiera tenían ningún judío o creyente en esa iglesia. If you remember, Paul came to Philippi, Si ustedes recuerdan, Pablo se fue a Filipos and when he goes to any city, he would always look for the synagogue. y cada vez que él iba a una ciudad a predicar, siempre buscaba una sinagoga. Well, there was no synagogue in Philippi. Pero en Filipos no había sinagoga. The few Jewish believers or God-fearers were at the river. Algunos hombres temerosos del Señor, que eran muy pocos, probablemente judíos, se reunían en el río. And Lydia was one of these women that was there. Y Lidia era una mujer que vendía telas púrpuras en ese tiempo, cerca al río. We read in Acts, which we're going to go to, that God opened her heart and she received the gospel. Y si tú lees el libro de Hechos, te das cuenta que fue Dios el que abre el corazón de Lidia para recibir el evangelio que ella estaba escuchando a distancia de parte de Pablo. Then we know that there's two other groups that were, or one other group and one other person gets added to this church. Luego nos damos cuenta, a través también del libro de Hechos, de que hubieron algunas otras personas que se fueron incluyendo a esta iglesia aparte de Lidia. Remember the jailer that had him in jail and everything? ¿Recuerdas al carcelero que estuvo cuidando las prisiones cuando Pablo estuvo preso? He was part of this church. Este carcelero y toda su familia también se incluyeron en esta iglesia. Then there was a demon-possessed woman who had the demon cast out of her, and she was part of this church. Luego hubo una mujer que fue poseída por un demonio y que Pablo la exorcizó, sacó el demonio y ella también formaba parte de la iglesia. This church started with 20 to 25 believers. Entonces esta iglesia comenzó más o menos entre unos 20 o 25 creyentes. Because a household wasn't just simply a man, a woman, or a woman by herself. There were servants, there was all kinds of other people in these households. Porque quiero que sepan que obviamente cuando hablamos de Lidia, no solamente hablamos de Lidia como creyente, sino que todos los que vivían en casa de Lidia fueron expuestos al evangelio y también creyeron. Todos los que vivían en la casa del carcelero de la misma manera. Entonces no solamente era una sola persona, sino sus familias o sus siervos que vivían en casa. Lydia was obviously a wealthy woman. Lidia, como ustedes ya saben, fue una mujer muy adinerada. So the thing is that this church back then was 20 to 25 people. Entonces la iglesia probablemente comenzó con 20, 25 personas. Now, we're now 25 years later, Ahora estamos 25 años después, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses. you know, the thing is that you have to understand about the beginning of this church, Y es importante entender cómo esta iglesia empieza, because Paul makes it very clear about his status in the church. porque Pablo hace muy claro aquí su lugar, su posición dentro de la Did iglesia. he say, I'm the apostle and you must listen to me? Pablo no se presenta y dice, yo soy el apóstol, así que tienen que escucharme a mí. No. No. He said, I'm a servant. Pablo dice, yo soy un siervo. This was probably kind of a foreign idea to probably Lydia and the jailer. Y creo que esta era una idea bastante lejana, algo que probablemente ni Lidia ni el carcelero entendían por completo, la palabra siervo. Because they didn't consider themselves servants or slaves. Porque una mujer tan adinerada como Lidia o un carcelero que tenía una buena posición de trabajo no podrían considerarse a sí mismos siervos o esclavos. This was a new thing. Esto era algo muy nuevo para ellos. So, if Paul and Timothy consider themselves servants, then they must also consider themselves servants, Lydia and the jailer. Entonces, cuando Lidia y probablemente el carcelero vieron cómo Pablo se presentaba, entendieron que ellos también tenían que considerarse siervos. So, these households were similar to the Peruvian haciendas, as I can kind of identify. Y para que se hagan una idea, como ellos no se reunían en edificios construidos como estos, ellos se reunían en casas y las casas eran más o menos como las haciendas son el día de hoy aquí en Cajamarca. So they all go to Lydia's house, O eran como esas casonas antiguas. You Probablemente se reunían en la casa de Lidia. and Paul says, You're all servants. Y Pablo dice, todos ustedes son siervos. The servants are going, My boss is a servant too. Y probablemente los que eran esclavos dentro de esa casa, probablemente se codeaban con el otro y decían, oye, mi amo también es un siervo, también es un esclavo. And Lydia and the jailer are going, we're servants? Wait a minute, we're important people. Y probablemente fue chocante para Lidia y quizás para el carcelero, porque ellos se consideraban personas importantes, destacadas.
If you call Jesus Lord, you're a servant. Pero si tú te llamas seguidor de Cristo Jesús, tú eres un siervo. So what is a servant? Or actually, the direct translation is a slave. Entonces, ¿qué realmente significa ser un siervo? Porque la traducción directa es esclavo. ¿Qué significa ser un esclavo? This is what a servant is. Esto es lo que es ser un A, esclavo. a simple sentence. Una simple frase. A very simple definition of servant is someone who puts his master's need above his own. Hay una simple definición para esto. Siervo es aquella persona que pone a su amo por encima de él. Or in the church, the needs of others. O en la iglesia es aquel que pone las necesidades de otro por encima de las suyas. We will talk about this more as we study this book because it appears these folks did not think that way. Y vamos a estudiar esto un poco más porque probablemente en ese momento la iglesia no lo veía de esa manera. Paul, the greatest apostle, calls himself a servant of Jesus Christ. Quiero que entiendan, el más grande apóstol del primer siglo se estaba llamando a sí mismo esclavo, siervo. He considers himself a servant of the church, Él se consideraba siervo, esclavo de la iglesia, which is the body of Christ. que es el cuerpo de Cristo, It's also the bride of Christ. que es la novia de Cristo. Paul loves the church because it is Christ. Y Pablo amaba la iglesia porque la iglesia es en Cristo. He believed that the church needs are more important than his. Y Pablo creía que la iglesia era incluso mucho más importante que él mismo. He also believed that people who made up their church where he was their servant. Y él entendía que él era el siervo de las personas que tenían necesidad en la iglesia. Turn to Matthew 20, verses 26 to 28. Quiero que vayamos a Mateo 20, versos 26 al 28. Paul says the same thing to the Roman church, by the way. Y quiero que sepan esto, Pablo dijo algo muy similar también a la iglesia de Roma. In Romans 1, verse 1, we read, En Romanos 1:1 leemos, of Paul, a servant of Christ Jesus. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Paul considered himself a servant of Jesus, put it this way. Cuando Pablo se consideraba siervo de Jesucristo, lo Jesus- ponía de esta manera. This is how Jesus described it. Esto es como Jesús lo describía. In Matthew 20, verses 26 through 28. En Mateo 20, del 26 al 28, Jesús describe lo que significa ser un siervo. See, if I was sitting in the congregation, I would have probably circled servant in my Bible. Si yo estuviera sentado ahí donde tú estás, And yo underlined it. marcaría y encerraría la palabra siervo. Highlighted it and underlined it. Yo le pondría highlight, le pondría resaltador y aparte lo subrayaría. It says in Matthew 20, verse 26 through 28, Mateo 20 del 26 al 28. it shall not be so among you, but whoever wishes to become great among you must be your servant. And whoever wishes to be first among you must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Jesús dice lo siguiente, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. We are called to be servants Hemos sido llamados a ser siervos because we are saints. porque somos santos. There are two people in the world. Hay dos personas en el mundo. This is a play on word in English. Es un juego de palabras en inglés, en There are realidad. saints Hay santos and ain'ts. I don't know if there's a direct translation for that word. But the whole idea is there's just no two creo. people in the world. There are believers and non-believers. pero básicamente en el mundo solamente hay dos tipos de personas, los creyentes y los no creyentes. There are saints and there are non-saints. Hay los santos y los que no son santos. So remember, you are saints. Y quiero que recuerdes, la palabra de Dios dice que tú eres santo. But I'm not that good. I'm not that perfect. Pero tú dices, pero yo no soy tan bueno, no soy perfecto como para que me llamen santo. The Bible says what? La Biblia dice que, Who did Paul write this letter to? ¿hacia quién escribió Pablo las cartas? To all the saints in Christ Jesus who were in Philippi, including the overseers and deacons.
Pablo escribe la carta de los Filipenses a todos los santos que se encontraban en Filipos. Was the letter written to St. Paul or to St. John or St. Peter? ¿Acaso esta carta fue escrita específicamente para el santo Juan, para el santo Pedro? No, it was written to St. Charlie, Fue escrito para el Saint santo Aldo, Charlie, para el santo Saint Aldo, Alicia, para la santa St. Alicia, Miriam. para la santa Miriam. Well, I don't know about Charlie. No sabemos si Charlie todavía ha We're llegado a working ese on that. nivel, pero vamos a considerarlo. St. Marco, San Marco, not the one in the Bible. no el de la Biblia, el que tenemos acá en la iglesia. St. Ephraim, Santa Efrani, St. Caleb, Santo Caleb, even St. Yami. incluso Santa Yamalí. So we're all called saints because that's what we are. Todos somos llamados santos porque esto es lo que somos en Cristo. You are all human. Todos somos humanos That's because that's what you are. y eso es lo que tú eres, es tu naturaleza. That's the same thing as saints. Es lo mismo cuando hablamos de santos, es una posición, es una naturaleza que ahora tenemos. This letter is sent to all the saints. Y esta carta fue escrita a todos los santos. Circle todos. Y quiero que encierres la palabra todos. All. It doesn't say some. It doesn't say the whatever you want to call them. Porque acá no dice algunos, acá no dice un poquito de santos, acá no dice unos cuantos, no, acá dice todos los santos de la iglesia de Jesucristo que están en Filipos. This thing the Catholic Church did destroyed what is something that's very precious. Y algo que la iglesia católica destruyó fue este concepto tan precioso de lo que realmente significa ser santo. Now, I've taught you saints is just another description of followers of Christ. Santo es una descripción que nos hacen a nosotros como seguidores de Cristo Jesús. Men have different names that describe them, like father, husband, male, brother, uncle, etc. Por ejemplo, hay cosas que nos pueden describir como padres, como hermanos, como primos, como sobrinos, como tíos. Followers of Christ are called believers, Christians, saints, etc. Y como creyentes se nos describía también como siervos, se nos describía como santos, se nos describía como seguidores de Jesús. Saints is our holy name. Santos es nuestro santo nombre. Now, I'm going to give you kind of an example of that. Quiero darles algún ejemplo. Now, I come from an Italian background family. Yo vengo de un trasfondo italiano. My first name is Anthony, and my middle name is Barry. Mi primer nombre es Anthony y mi segundo nombre es Barry. When they wanted to get my attention because I was in trouble, Cuando me querían llamar la atención porque me había metido en problemas, they wouldn't say Tony. ellos no me decían Tony, They say Anthony Barry. me decían Anthony Barry. And Jesus sometimes says to me, Saint Tony. Y a veces Jesús se dirige a mí y me dice, Santo Tony, Because when I'm doing something wrong, he wants to get my attention. porque cuando quiere llamar mi atención, cuando estoy haciendo algo que no está bien, And what does he do when he does that? ¿qué es lo que está haciendo? He reminds me of who I Él me am. está recordando quién soy. Christian, you are a saint. Creyente, tú eres un santo en Cristo. Because in the Bible, Paul always is writing to the saints here, the saints there, the saints there. Porque Pablo no solamente escribió a los filipenses como los santos, sino que en cada una de sus cartas decía a los santos de aquí, a los santos de allá, y él se refería a todas las iglesias alrededor como los santos. If you read your Bible, you're going to find it where they're going to say, and he said, I went to all the saints. This was to the saints here and the saints there. Porque Pablo usa esa palabra para describir a la iglesia, los santos aquí, los santos allá. Saints is our holy name. La palabra santo es nuestro santo nombre. We are saints because of nothing we did, but what God did. Nosotros somos santos no porque tú y yo hayamos hecho algo específico. Somos santos porque Cristo nos dio a nosotros esa posición e identidad. All saints, all Christians are saints no matter where they are spiritually. Y quiero que sepan esto, todos los creyentes verdaderos son llamados santos, sin importar el momento espiritual o el estado espiritual en el que se puedan encontrar. You will never lose your sainthood. Tú nunca vas a perder tu santidad, Because we got a whole book of a bunch of
people that were full of sin, which was the First Corinthians book. Porque, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios vemos a creyentes que estaban viviendo en pecado por esta ignorancia. They had a guy sleeping with his stepmother. Incluso teníamos un hombre que estaba viviendo con su madrastra y teniendo una relación amorosa con su madrastra. There were people abusing the gifts, Habían personas que estaban abusando de los dones espirituales. but they were saints. Pero sabes, Pablo se dirige a ellos y les dice, los santos. It's like you that are born in Peru, you're Peruvian no matter what. Es como si tú naciste en Perú, tú eres peruano, no importa qué. You can't change that. No puedes cambiar tu nacionalidad. And praise God about what happened in Venezuela. Y le damos gloria a Dios por lo que ha pasado a Venezuela. If you're in Venezuela, you're Venezuelan no matter what. Si tú eres venezolano, no importa qué. I'm an American no matter what. Yo soy estadounidense, no importa qué. El gringo. Even if I got Peruvian citizenship, I would still be an American. Incluso aunque tengo ahora ya mi residencia aquí en Perú, sigo siendo reconocido como estadounidense. You are saints no matter what. Tú eres santo, no importa qué. You know, because the Corinthians were called saints even though they were struggling with sin in their church. Porque a los corintios se los llamó santos sin importar la lucha que estaban teniendo con su pecado. Here's the reason why you are saints. Y esta es la razón del por qué tú eres santo. It says, we are saints because we are in Christ Jesus. Y aquí la palabra dice, nosotros somos santos porque estamos en Cristo Jesús. See, remember it said to all the saints in Christ Jesus? Si tú lees el primer verso que dice, a todos los santos en Cristo Jesús, Christian, we all reside in Christ Jesus. quiero que entiendan esto, nosotros vivimos en Cristo Jesús. We're not outside of him. No estamos fuera de Él. Because we're in him, the Father doesn't see us, but only Jesus. Y como nosotros estamos en Cristo, vivimos dentro de Jesús, cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Jesús en quien nosotros vivimos. Don't ask me how it works of you being in Christ Jesus, us being in Christ Jesus, because I don't know. No me preguntes cómo eso funciona, porque no te podría explicar. Solo sé que la palabra dice que tú eres santo porque estás en Cristo. It's one of those we call theological conundrums. Esto es uno de los misterios, se podría decir, teológicos. Mystery too. Yeah, I don't know the other word, sorry. Probably what's the word for conundrum in Spanish? You don't know? Misterio teológico. Like that. We are a mystery. It's a mystery how it works. Es un misterio cómo esto funciona. But when we get to heaven, we're going to be so excited. Pero sabes, cuando lleguemos al cielo vamos a estar muy felices. Just remember that. You Solo are recuerda esto. in Christ Jesus. Estamos en Cristo Jesús. This is the only letter that was addressed to overseers and deacons. Esta es la única carta que fue escrita hacia los supervisores, se podría decir, y diáconos. Now, to me, that shows this is a mature church. Para mí, el que esta carta haya sido escrita directamente hacia los que supervisaban y a los diáconos de la iglesia me muestra que era una iglesia madura, a los obispos y diáconos. I'm going to use kind of a hard a word that you might, but you need to know the word. They had a correct ecclesiastical structure to their church. Ellos tenían una correcta jerarquía eclesiástica en su iglesia. It means they had leadership that were spiritual, leadership that was doing the physical needs of the church. Porque ellos tenían los obispos que se dedicaban al área espiritual de la iglesia, al crecimiento espiritual, y tenían a los diáconos que se dedicaban a las necesidades de la congregación. It's kind of like we are now. Es más o menos lo que queremos hacer nosotros aquí. We have structure here, Tenemos la área de la instrucción, que son los pastores, los obispos, like we got Gerardo's in charge of the ushers. pero también tenemos a las personas que se dedican a las necesidades, como Gerardito, que es un ujier, Early is our church administrator. Erly, que es nuestro administrador, We got Anthony does everything. tenemos a Anthony, que es el todista, el que hace todo. He's either playing there, he's up there, he's over there. Toca, he's there. sube, baja, se para al frente, limpia, So- todo. You know, we have structure here. Entonces tenemos personas que se encargan de supervisar, que se encargan de ayudar a las But we're necesidades. far from being a mature church. Estamos, creo yo, cerca de ser una iglesia madura. ¿Far o...? Far. Estamos lejos de ser Yeah. una iglesia madura. So this letter was written before. Se emocionaron. Bien, dijeron. Sorry. Should I have her up here? No. This letter was written before Timothy
was given a letter by Paul on how the Ephesian church was supposed to be structured Incluso esta carta fue escrita before or after. after. Ok, esta carta fue escrita mucho después de que la iglesia en Efesios se haya consolidado. So Paul hadn't written this letter to 1 Timothy or Timothy yet, which we call 1 Timothy 3, which we're going to look at in a minute, about how the churches should be structured. Así que incluso esta carta fue escrita mucho before so. Esta carta fue escrita antes incluso de que Pablo escribiera primera y segunda de Timoteo, en el cual en esta carta tú encuentras cómo es que Pablo ordena de alguna manera e instruye cuál iba a ser la forma o la jerarquía eclesiástica que iba a formar parte de la iglesia. Because Philippians was written in 62 AD, Porque los filipenses o la carta a los filipenses fue escrita en el año 62 1 Timothy was written in 64 AD. y la carta de primera y segunda de Timoteo fue escrita más o menos en el 64. So the Greek word for overseer is episkopos. Entonces la palabra que nosotros encontramos aquí es la palabra episcopal. Is also translated bishop. Also translated as bishop. Es traducida a la palabra obispo. This is a person who is one who oversees the spiritual needs of the church. Supervisor, ¿no? Es que no entiendo porque acá dice obispo y supervisor, entonces no sé si es lo mismo. Okay. Entonces es supervisor, es la persona que supervisa las necesidades de la iglesia. I need to put Charlie up here on a chair Sí, por behind favor, Charlie Jami la siguiente vez sentadito so acá al you can costado. see him. I know that you're on YouTube going, where? She's Sí, looking at this. especialmente una disculpa para los que ven en YouTube a esta mala traductora. Charlie is our resident theologian. Charlie es nuestro teológico residente, nuestro teólogo residente. I'm proud of him, trust me, folks. Estoy orgulloso de Charlie. But he studies. Él estudia mucho. So No parece, pero sí. No, mentira. this person, the bishop or episcopos, was the one who oversaw the spiritual needs of the church. Entonces, el obispo o el episcopal de la iglesia era aquel que estaba fijándose en las necesidades espirituales de la congregación. They were the teachers. Ellos eran los maestros. There was obviously more than one overseer in this church. Así que había algo mucho más también que los supervisores. Paul didn't write to one singular person in this church. Pablo no escribió solo a una persona en singular. It was to the overseers and deacons. Fue escrita hacia los obispos plural y a los diáconos plural. Because I would believe if he was going to write to one person, he would put the person's name down there and say, hey, John, I'm writing to you that you need to get your act together in Philippi, you know. Porque estoy seguro de que si él se hubiera querido referir a una persona en particular, hubiera escrito su nombre para poder referirse a él o a ella, a él. So here we see an example of plurality of elders ruling a church. Y quiero que vean aquí la pluralidad de elders, de ancianos, de personas que estaban encargadas del área espiritual, de los líderes que habían en esta iglesia. The church is to be ruled by a plurality of equal elders. Y yo quiero que entiendan, yo quiero que esta iglesia esté conformada por una pluralidad que comparten la misma autoridad de ancianos en la iglesia. But it's again, because if there had been a head elder, Paul would have wrote to the head elder. Y nuevamente, si hubiera existido como un anciano que estaba por encima de todos, yo estoy seguro que Pablo se hubiera dirigido a él de manera directa. So no one elder or overseer is to be elevated above the rest. Así que esto nos muestra de que no había un anciano que esté por encima de otro anciano, que los ancianos compartían la autoridad de manera equitativa. Remember, the church of Philippi was a mature church. Porque quiero nuevamente recordarles que la iglesia de los filipenses era una iglesia madura en la fe. Lord willing, in the next couple of years, God will raise up elders who will rule this church. Yo espero que en un par de años Dios pueda ayudarnos aquí a levantar ancianos, líderes. Presently at this time, there are two elders ruling over the church. Por ahora, nosotros tenemos dos liderando la Myself iglesia. and Luis. Pastor Tony y de la mano Pastor Luis. Turn to 1 Timothy chapter 3. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. This is where Paul gets in detail about
these two different groups, the overseers and the deacons. Y esta es la manera en cómo mucho después ya Pablo de alguna manera ordena esta jerarquía que existe acerca de los cargos de obispos y los cargos de diáconos dentro de la iglesia. This is how you'll decide who is eligible to be an elder or a deacon. Y incluso Pablo puso una clase de requisitos para poder escoger a los ancianos o diáconos dentro de la iglesia. Starting in verse 1. Empezamos en el verso 1 de Primera de Timoteo, capítulo 3. This is a trustworthy saying. If anyone aspires to the office of overseer or elder, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Entonces, esta es la descripción que Pablo da hacia a los que quieren aspirar un cargo de obispo. Y dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Verse 4. Verso 4. He must manage his own household well, keeping his children under control with all dignity. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall into the condemnation of the devil. He must also have a good reputation with those outside the church, so they will not fall into disgrace and into the snare of the devil. Esta persona tiene que gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. The deacons is the other group Paul addresses directly. Los diáconos es el otro grupo al que Pablo se dirige. Turn to Acts chapter 6, starting in verse 1. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 6, empezando en verso 1, para los diáconos. The deacons are those who meet the physical needs of the church. Los diáconos eran los que respondían hacia las necesidades físicas de la iglesia, no espirituales, físicas. We get a kind of a picture of them in Acts chapter 6, starting in verse 1. Y tenemos una imagen bastante cercana a lo que lo que Lucas nos presenta en el libro de Hechos. Again, this happened way before 64 AD. Y esto fue escrito mucho tiempo antes del 64. Okay, let's read 6:1. Vamos a ver el verso del 1. In adelante. those days, as the number of disciples increased, a complaint arose from the Hellenistic Jews against the native Jews because their widows are being overwhelmed in the daily distribution of food. So the 12 summoned the whole company of the disciples and said, "It would not be right for us to neglect the word of God in order to wait on tables. Therefore, brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom, whom we can put in charge of this task. Then we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. This proposal pleased the whole group, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip and Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a convert from Antioch. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. As we can see, the deacons, by doing their job, were allowing the apostles to focus on what was more important, which was not to neglect the word of God in order to wait on tables. Entonces, si te das cuenta, lo que estaban haciendo en este momento era de que los diáconos, como se dedicaban a las necesidades físicas de la iglesia, los obispos podían dedicarse al área espiritual del crecimiento de la iglesia. My favorite pastor, who's pastored us recently, Mi pastor favorito, que murió hace poco, when he came to his church, his only church he served at for 50 plus years, cuando fue a su iglesia, la única iglesia que él sirvió por más de 50 años, he told the leadership this: le dijo a los líderes esto: my primary responsibility is to study the word and teach the word. mi principal prioridad es estudiar la palabra y enseñar la palabra. He said, I would be spending 30 to 35 hours a week minimum studying and preparing messages. Y voy a pasar entre 32 a 35 horas semanales para preparar los sermones de la iglesia. Now, he did 3 messages a week: Él hacía 3 mensajes a la semana: Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday evening. domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles en la tarde-noche. That was John MacArthur. Era John MacArthur. So the thing is that people don't understand sometimes the ministry the pastor has. A veces las personas en la iglesia no entienden cuál es el ministerio que tiene o que carga un pastor. My job is to study the word and then teach the word. El trabajo del pastor, del obispo de la iglesia, es estudiar profundamente la palabra para enseñarla. Occasionally marry people. Occasionally marry people. Ocasionalmente las personas casadas. Occasionally bury people. What did you say? Occasionally marry people, here comes the bride, the pastor's up there and he goes, Okay, sorry. Ocasionalmente casan a personas dentro de su iglesia. and sometimes bury people. A veces coffin, entierran personas dentro de su iglesia. A eso se dedican también los pastores, a hacer las guías dentro de los funerales o de los matrimonios. And I don't mean to sound, how do I say, arrogant, I guess. Y yo quiero que entiendan esto. Esto no debería sonar algo arrogante. As we can see here, my job is not to clean the church. Porque sí es verdad. A veces el trabajo del pastor no es el limpiar la iglesia. Now, this church is incredible, by the way. Pero quiero que sepan que esta iglesia es increíble. It never lacks people that are willing to work and serve here. Nunca tenemos huecos o vacíos de personas que se pongan adelante para querer servir y a poder ayudar a tener esto limpio y tener todo organizado. And I'm humbled by that fact. Y creo que yo me tiendo a humillar o tiendo a presentarme humilde frente a este acto. Whether it be in the control room or the ushers or the music ministry, they make my job easier. Porque de verdad yo quiero que sepan que los que están en producción arriba, en los controles, los que están acá en la alabanza, los sugieres, todas estas personas que están detrás del funcionamiento de la iglesia hacen que mi trabajo o mi responsabilidad sea mucho más llevadera. That I can focus on studying the word so I can teach it. Y así es que puedo enfocarme en estudiar la palabra para poder enseñarla. Turn to 1 Peter chapter 5. We're going to look at verse 1. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5, comenzamos en el verso 5 al 8. The apostles, and Peter was the one there in Acts 6, he said, I got to study the word. I got to spend time in prayer. Y en esta parte nosotros también tenemos que entender que obviamente los pastores tienen que estudiar la palabra, tienen que dedicarse a la oración. But in 1 Peter 5:1, Pero Peter en Primera doesn't, de Pedro 1:5, Peter doesn't, 5:1, perdón. he doesn't see himself as an apostle anymore. Pero vemos aquí que Pedro no se veía a sí mismo como un apóstol. We find out later the office of apostle is eventually displaced by the office of elder. Vemos que después prácticamente el oficio de los apóstoles fue de alguna manera ya
traspasado al oficio de los obispos, Again, we'll de see los a- pastores o los ancianos. Again, we'll see a plurality of elders. Y si te das cuenta, vamos a ver nuevamente una pluralidad de ancianos, There he says, therefore I exhort the elders among you, porque aquí Pedro lo hace muy claramente, él ya no se identifica más como apóstol, pero se dirige hacia todo el grupo de los ancianos. I whom a fellow elder and a witness of the Son of Christ, and also partakers of the glory that is to be revealed. E incluso él mismo se identifica como anciano y seguidor de Cristo Jesús. When Peter died, he didn't die as an apostle. Cuando Pedro murió, no murió como apóstol, He died as an elder. él murió como un anciano. Some say he was the bishop of Rome. Él prácticamente era The bishop of Rome. el obispo de Roma. Se le That's how we get conocen. this Pope stuff going. ¿Por qué? Porque yo creo que no sé en qué momento se perdió la información y personas creen que Pedro era el obispo de Roma de ahí sale todo el tema del Papa y todo eso, que no fue de esa manera. I kind of always had a problem with this because Paul was the apostle to the Gentiles, not Peter. Y yo siempre tengo problemas con todo esto porque en realidad Pablo era el llamado a ser el apóstol a los gentiles, no fue Pedro. So notice that Peter doesn't call himself an apostle, but now an elder. Entonces es algo importante ver que aquí a este punto Pedro se identificaba como un anciano y ya no más como un apóstol. Elders ruled the church in Philippi, Los ancianos eran los que dirigían la iglesia en Filipos a plurality of elders. y eran una pluralidad de ancianos, de líderes, obispos, pastores que dirigían la iglesia. There was not one elder that was above all the rest. No había un anciano o un pastor que estuviera por encima de los demás. They were all equal. Todos eran iguales. Paul also goes in detail in 1 Timothy 3. We want to go back there. Luego vamos a ver mucho más adelante en el capítulo de Primera de Pedro que les dije. Because he now writes the qualifications for deacons. Él escribe de la misma manera hacia los diáconos. He basically says their qualifications are the same as elders, but only elders, those with the gift of teaching, are to teach. Entonces él dice que prácticamente los diáconos hacían cosas muy importantes, pero lo único que el diácono no ejercía era la enseñanza, porque la diferencia entre un diácono y un obispo es que el obispo tiene el don de enseñanza. Ladies, guess what? Mujeres, Guess what? adivinen qué, Women can be deacons, las mujeres pueden ser diaconisas, but not elders. pero no pueden ser ancianos. So let's read the qualifications of deacons in 1 Timothy 3. Entonces vamos a ver la calificación de los elders. 1 Timothy 3, starting in verse 8. Primera de Timoteo 3, 1 Timothy. 1 Timothy 3, starting in verse 8. We're going to look Empezando at en el- deacons' qualifications. Okay, do you read it already? But it's okay. Vamos a ver Primera de Timoteo 3, empezando en el verso 8. Women can be deacons. Las mujeres también pueden ser diáconos en la iglesia, They just can't be elders. pero las mujeres no pueden ser ancianos. Now, some churches say that women can't be deacons. Algunas iglesias piensan que las mujeres no pueden ser diaconisas o diáconos, I believe that the Bible teaches that women can be deacons. pero yo creo que la Biblia está siendo clara al ver que hay mujeres que pueden ser diáconos. Again, my favorite pastor, John MacArthur, said, what would the church be without women deacons? He said, they're a blessing to a church. Pastor John MacArthur en reiteradas oportunidades decía, ¿qué sería de la iglesia si no estuvieran las mujeres, las diaconisas de la iglesia? Now, in verse 8, talking about men, in the same way, he's saying the same way of the elders. Entonces en el verso 6 él habla acerca de los hombres, como también lo habló previamente. Deacons also must be worthy of respect, sincere, not given to excessive drinking. I guess you can drink a little. And Los- not pursuing dishonest gain. Los diáconos en el verso 8 dice, de la misma manera, como ya lo había repetido antes, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, They must hold to the mystery of the faith with a clear conscience. sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. What that means very simply is they must know the gospel. De una manera simple es de que ellos tienen que tener conocimiento del Evangelio. Now, it says they must be tested first.
Acá también dice que tienen que ser puestos a prueba primero. Then if they prove themselves blameless, they may serve as deacons. Y en esa prueba ellos tienen que mostrarse irreprensibles. Now, ladies, look at verse 11. Vean el verso 11, mujeres. In the same way, women are to be worthy of respect, not slanderers, but temperate and trustworthy in everything. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Now, the King James Version, which is, what is the Spanish version of the King Reina James? Valera. Will have wives. La Reina Valera incluso acá lo menciona y dice, como lo refiere como esposas, But it's the correct translation is women. pero la correcta traducción no es esposas, es mujeres. It says simply, women are allowed to be deacons. Lo que significa es que las mujeres tienen permitido poder ejercer como diáconos dentro de la iglesia. And in then verse 12, Paul goes talking about again men. Y en el verso 12 nuevamente se refiere a los hombres, Because he says, deacons must be the husband of one wife and must manage their children in their own households well. que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Because verse 13 is for men and women. Y el verso 13 es tanto para mujeres como para varones. For those who serve well as deacons gain an excellent standing for themselves and great assurance in their faith in Christ Jesus. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. As you can see, the qualifications for deacons are similar to those for elders. Si te das cuenta, los requisitos para un diácono son muy similares a las que son para el obispo. But with women deacons, it highlights certain things that women struggle with. Pero aquí, cuando se refiere a las mujeres, aquí está resaltando algo que creo que las mujeres luchan muchísimo. In one of the translations Bibles, it doesn't say slanderers, it says malicious gossips. Aquí lo traduce como calumniadoras, pero en realidad la traducción más certera o más correcta sería que hacen chismes con raíces maliciosas para dañar, para destruir. Son chismosas. Men have their unique problems and women have their unique problems. Y algo interesante es que los hombres tienen sus problemas bien únicos de hombres, como las mujeres también tienen sus luchas de mujeres, único de mujeres. But gossip here is slanderous talk. Pero aquí el chisme, como se le puede decir, se le traduce como calumnias. As you can see, the qualifications for deacons are similar to those for elders. Si te das cuenta, aquí la calificación de los diáconos es la misma que se ejerce para los obispos, But there are stringent requirements for those two positions. porque son posiciones que de verdad requieren tener una vida digna del Evangelio. Sometime this year, Luis and I will put before you candidates for deacons. Y en algunas oportunidades, Luis y yo vamos a ponerte primero tal vez como un diácono, We will eventually decide who will be deacons or deaconesses in Grace Church from the input of the congregation. porque parcialmente durante el tiempo que pase vamos a ir seleccionando y vamos a ir viendo realmente quiénes pueden aspirar realmente a este cargo de diáconos. The process is similar to a husband and wife relationship. Y el proceso es muy similar a la relación que hay entre un esposo y esposa. A husband has the final word on things. A veces el esposo tiene la palabra final en algunas cosas, But the husband must listen to the wife to make sure he makes a correct decision. pero los esposos deberían escuchar siempre a sus esposas para poder tener esa guía para tomar una decisión sabia. Wives are not to be silent. Submission doesn't mean silence. Ahora, quiero que entiendan esto. Sumisión no significa que las esposas tienen que quedarse calladas y ellas no pueden opinar o dar su punto de vista. Submission means simply respect. La sumisión significa que la mujer tiene que al final respetar la decisión del esposo. When you respect your husband, Cuando tú respetas a tu esposo, he will listen to you. él te va a escuchar más. That's why the class we're going to be doing on Fridays is called Love and Respect. Es por eso que se van a estar dando las clases. Ya comenzamos this Friday, right?
starting this Friday. Empezamos este viernes con las clases en los jóvenes adultos de amor y respeto, We're on our regular schedule starting Monday, tomorrow. porque vamos a ya empezar a nuestro horario regular, empezando desde el día de mañana, lunes. Meaning home groups on Monday nights. No, there's not gonna be, because It's not going to be okay. There was, but I guess not anymore. todavía They'll come back. vamos a empezar regularmente a nuevamente volver a nuestro diario de actividades. Tuesday nights will be the men's group. Este martes va a haber hombres de todas maneras. Wednesday night, we're going through the church statement of faith. El miércoles seguimos con la clase para aquellos que quieren ser maestros o que quieren aprender acerca de la declaración de fe de la iglesia. Están invitados miércoles en la noche. Thursday is the ladies' night. Jueves es el grupo de mujeres, pero esta semana no tenemos grupo de mujeres. Nos relajamos. Friday night, Viernes, all you single guys and ladies hombres solteros y también mujeres solteras. need to come to the Love and Respect Bible studies. Y cuando me refiero a solteras no significa que no tengan una relación, sino que aún no se hayan casado. Están invitados a la reunión de los jóvenes adultos de amor y respeto, It'll help you avoid future problems when you get que te married. va a ayudar a evitar futuros problemas cuando te cases. Because I'm looking forward to doing some marriages starting in maybe April or May. Porque yo espero que ya empiecen a haber, por favor, matrimonios en esta iglesia, empezando de abril ya quizás, por favor. Yeah, there's like right now there's only 2 requirements. Ahora solamente hay 2 requerimientos para eso: Be baptized estar bautizado and you've been here for at least 6 months y coming to haber church on a estado regular basis. aquí en la iglesia de manera regular y fiel por mínimo 6 meses. But before you'll have counseling after that. Pero obviamente, si estás pensando ya en casarte, deberías ir a tu área, bueno, al área de la consejería prematrimonial, que es antes de tu matrimonio. Just remember what Jesus said in Matthew chapter 19 verse 5. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 18, verso 9. What God has put together, let Lo que- no man separate. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. So our goal in the counseling will be help you to find out if God has put you together with that person. Así que la finalidad de los prematrimoniales, de la consejería prematrimonial, es que tú te des cuenta si realmente Dios te ha unido a esa persona para que pases toda tu vida. Because we know if you do those things that your marriage will be stronger. Porque sabemos que si desde el principio formamos esas raíces, tu matrimonio va a ser fuerte. So it's just a little advertisement. Well, I guess we could. Yeah. Y también la invitación no solamente es para los solteros, sino para matrimonios jóvenes que recién casaditos están y ya tienen problemas, pueden venir. And they can tell us about all the mistakes they made since they've been married. ¿Por qué? Porque ustedes nos pueden dar fe de todos los problemas que se tienen cuando se casan. So as we close, Para cerrar, now Paul closed out his greeting reminding the Philippians of their salvation in verse 2. Pablo cierra este versículo haciendo recordar a los filipenses de su salvación. He says, "Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ." Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. He reminds them they were saved by the grace of God and received the peace of God. Ellos son recordados que han recibido y han sido salvados por la gracia de Dios y por ende han recibido la paz de Dios como fruto de esa salvación. Oh, you did say that. I didn't say that, but Sorry, I read it. yeah. Just remember, peace is a fruit of your salvation. Porque quiero que entiendan algo, la paz es ese fruto de tu salvación. Because now you have peace with God. Porque ahora tienes paz con Dios. Before you were saved, you had no peace with God. Antes de ser salvado, tú no tenías paz con Dios. Remember, I taught about you're under the wrath of God. ¿Recuerdas la prédica de la semana pasada? Aquellos que no están en Cristo Jesús están bajo la ira de Dios. But when you repent, you enjoy the peace of God. Pero cuando te arrepientes y vienes a Cristo, disfrutas de la paz con Dios. He reminds us again it was our Father who saved us. Y acá también recuerda, nos hace recordar que fue la gracia de nuestro Padre la que nos salvó.
He says it was this grace we received came from both the Father and the Son. Y esta gracia fue manifestada, fue entregada tanto por el Padre como por el Hijo. So in conclusion, we need to understand that we need to realize our position is that of a servant. Entonces, algo que tenemos que recordar es nuestra posición como siervos. We understand that we are saints. No matter how sinful we get at times, we're still saints. También entendemos que somos santos, santos como posición permanente, sin importar cuál sea nuestro nivel espiritual o con cuánto estemos luchando con el pecado. Somos santos. Saints are who you are. Santo es lo que tú eres Servants who are who you want to become. y siervo es a lo que te vas a convertir. If Jesus was comfortable for being a servant, why can't we be a servant? Si Jesús mismo, siendo Dios, se hizo siervo para nosotros, ¿cuánto más nosotros no deberíamos ser siervos para nuestra iglesia? Now, I name the people who lead this church, I call it the servants group. El grupo de líderes del cuerpo de líderes de la iglesia en el WhatsApp está como titulado como los siervos de la iglesia. Because we are called to be servants. Porque nosotros hemos sido llamados a servir, a ser siervos. Remember, a servant doesn't think of their needs, they think of the other person's Y needs quiero que first. te quedes grabado con la simple definición de lo que siervo es. Siervo es aquella persona que pone las necesidades de otro por encima de las suyas. But somebody may say, oh, I don't think I can be that way. I'm not really that servant-like. Y a veces las personas dicen, bueno, es que yo no tengo esa habilidad, no soy tan bueno en eso todavía. Do you have the Holy Spirit in you? Pero ¿tú tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti? Yes. Sí. Then you have all the power you need to be a servant. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, tienes todo el poder necesario para ser un siervo. And it's based in you being a saint. Está basado en el hecho de que también eres un santo. You can't change that. No puedes cambiarlo, Like you can't change if you're Peruvian. como You're no puedes Peruvian. cambiar tu nacionalidad. I'm American. I can't change that. No puedo cambiar que soy de Estados Unidos. Venezuelans, they can't change who they are. Venezolanos no pueden cambiar su nacionalidad. But you're a saint. Always remember that. Fall Entonces, back on that. si algo quiero que recuerdes este día es de que eres un santo. And you're a saint because of what God did. Y tú eres santo por lo que Dios hizo. Let's close in prayer now. Vamos a cerrar en oración.